Otra entrega de Metrópolis en este noviembre que casi se va, con los aprestos para diciembre, con las mismas demandas para que las medidas se flexibilicen. Ya ha aprobado un nuevo estado de emergencia y la pregunta es si el estado de emergencia va a incluir esta vez va a ratificar las restricciones a el libre derecho al tránsito y otras medidas que de alguna manera restringen derechos, pero todo hecho en procura de la preservación de la salud de la población. Es casi evidente o se intuye que habrá flexibilización en procura de que las tradicionales festividades de Nochebuena y de Año Nuevo no sean tan frustratorias. Evidentemente que no se van a celebrar como de costumbre, pero si nos llevamos de algunos metamensajes de las autoridades, podemos inferir que habrá una flexibilización, una flexibilidad para el día 24 y también para el día 31, con el temor de que esos permisos provoquen esas violaciones, sobre todo de los más jóvenes, sobre todo de los organizadores de fiestas, que ya se rumora que quieren una dispensa especial para las fiestas, sobre todo en lugares abiertos y lugares públicos donde tradicionalmente se ha esperado el año. Pero todavía no hay nada seguro, pero es de suponer, reitero, conforme a lo que se escucha y se insinúa, que habrá medidas más flexibles, sin jamás olvidar que los contagios han aumentado en el país y se debe al intercambio mayor que tenemos los ciudadanos, a las compras, a las reuniones políticas, empresariales, profesionales, que evidentemente si no se cuida el distanciamiento y el uso y se descarta el uso de mascarilla, pues entonces no estamos en nada. Bien, el mundo recibió conmovido, el planeta recibió entristecido la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, el número 10, ídolo de multitudes, estuvo sometido a una intervención quirúrgica hace 2 semanas, pero como siempre, su buena estrella hizo que él saliera muy bien, que saliera recuperado. Sin embargo, un infarto se llevó la vida de este ídolo con luces y sombras, padeció desde muy joven la enfermedad de la adicción y eso influyó en un comportamiento realmente controversial, conflictivo, que lo hizo ser rechazado por muchos, pero cuando se fijaban en sus juegos, cuando se fijaban en sus goleadas, no había lugar para el rechazo. Fue adorado por las multitudes, de un origen absolutamente muy humilde, de la marginalidad argentina. Él siempre contó y recontó esa historia y decía de aquella época cuando el estómago tenía ruiditos. Sin dudas, para los conocedores del fútbol, el hombre fue un mago. No habrá jugador como él, dicen los expertos. Y la verdad que en Argentina ha sido un duelo nacional y conozco seguidores locales del fútbol que de verdad sienten gran pesadumbre por la despedida de este ídolo y de un magnífico y para algunos insuperable jugador de fútbol, Diego Armando Maradona. La despedida de un grande en Argentina. Aquello es un desfile, son colas inmensas. Hay algo importante: cuando uno juzga a esos personajes, se olvida de su padecer, se olvida de la inmensa soledad entre la multitud, entre las loas, entre los vítores. Y cuentan algunos
que en la habitación de la clínica, en la última intervención, porque él estuvo hospitalizado muchísimas veces, ya su deterioro físico era más que evidente, precisamente por la adicción y por cantidad de complicaciones con el corazón, con el estómago, con las articulaciones, y que él preguntó a algunos de sus familiares que le acompañaban: imagínense por un momento ser Maradona. Y luego dijo: ya yo estoy cansado de ser Maradona, porque naturalmente hay un personaje detrás de sufrimiento, de soledad, de desesperanza. Ahí está el adiós a Diego Armando Maradona, el 10, el hombre de la mano de Dios. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Y tal como anunciamos en la promo de Metrópolis, quisimos solicitarle al periodista dominico-americano, dijimos dominicano, pero Julio César Malón es dominico-americano y tiene algo de inglés también, porque desciende de esa estupenda migración inglesa de los cocolos macorizanos, que siempre hay que reverenciarlo por su capacidad de integración a la República Dominicana, de aporte y todo lo que nos trajo esa excelente comunidad que se radicó en San Pedro, en Samaná y en Puerto Plata. Julio César es muy crítico. Él me dice en la respuesta que él no es nihilista, como yo le digo, pero es muy crítico del sistema. Es muy crítico del modo de ser demócrata en esta época. Y siguió a través de sus comentarios y a través de unos artículos muy certeros que se publican en el Listín Diario. Él siguió el proceso y demitificó algunos principios que aquí manejábamos y que se manejan en otras partes del mundo en torno a los buenos y a los malos. Los demócratas son los buenos, los republicanos son los malos. Donald Trump es un monstruo, Joe Biden y Kamala son los buenos. Julio César siempre ha incluido en ese circuito a la clase política e incluso ha dicho, y posiblemente lo repita ahora, que Donald Trump es producto del fracaso de la clase política. Él ha dicho en sus artículos que Estados Unidos está escindido y que aquellos que creyeron que ya Donald Trump estaba finiquitado después del 3 de noviembre, se equivocan. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en Estados Unidos con una sociedad muy dividida después de las elecciones? Ya Joe Biden es el presidente electo, ya Kamala es la vicepresidenta, pero ¿qué va a pasar con esa población que no accedió al poder? Esa población que más que republicana es seguidora de Donald Trump. Julio César nos concedió el honor, y lo digo sin falsos miramientos, es un honor contar con su opinión y con su participación en Metrópolis. Y vamos a compartir, después de la pausa, una entrevista que le hicimos, el resultado de una entrevista que le hicimos a J.C. Malone y lo que él piensa y dice del decurso del proceso, y augura además
que lo que viene en 2 años lo sabremos. Hay algo importante que le planteaba a Julio César, y es que si esa capacidad de movilización que demostró el sector liberal en los Estados Unidos durante el proceso, los demócratas en los Estados Unidos, que si esa capacidad la tiene o la ha tenido alguna vez el sector más conservador, los republicanos, los trumpistas. Y ese es un poco el misterio o la incógnita que en los próximos días sabremos de lo que va a pasar en Estados Unidos. O días no, meses y posiblemente 2 años, como dice Julio César Malón. De modo que después de esta pausa le vamos a dar la bienvenida a Julio César Malón desde los Estados Unidos, participación especial para Metrópolis. De nuevo con ustedes, y tal como dijimos en el segmento anterior, ahora tenemos la participación de Julio César Malón analizando la situación en Estados Unidos, en la democracia de los Estados Unidos, después del proceso electoral. Cómo está la correlación de fuerzas entre demócratas y republicanos, cómo se va a resentir el sistema y qué podemos esperar en los últimos o en los próximos días. Naturalmente, él advierte que él no es adivino, ni mucho menos, pero tiene los elementos precisos, adecuados para analizar la situación, y me parece de verdad estupendo que esté con nosotros en Metrópolis Julio César Malón. Adelante, Julio César. Buenas noches, doña Carmen, y muchísimas gracias por invitarme a su espacio. Realmente sí, yo entiendo que nosotros tenemos una crisis sistémica y empezó a dar visos desde hace algún tiempo. Por ejemplo, el caso de Watergate fue como la primera manifestación de que aquí los políticos no se están portando como debieran. Luego el caso de Al Gore versus George Bush en Florida en el año 2000, hace justamente 20 años. Es otra muestra de que realmente el sistema no está funcionando como debiera. Y el solo hecho de que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, la otra parte de ese triunfo de Trump es el colapso de la clase política, que inmediatamente le tiró con todos los hierros que tenía y con todo lo que había. Esta gente no ha cesado o no cesó un segundo. A Trump no le dieron los 100 días de tregua que se le da a todo el mundo. Inmediatamente empezó un movimiento de resistencia al gobierno de Trump. Y hoy el gobierno de Trump ha perdido las elecciones de una manera espectacular. Espectacular en el sentido de que el presidente Trump ganó con 62 millones de votos en el año 16 y hoy perdió con 74 millones de votos. El tipo aumentó 12 millones de votos en 4 años y aún así perdió las elecciones. Él alega que le hicieron fraude, los demócratas alegan que no, pero entre políticos cualquier cosa es cierto para mí. Yo no le creo a Trump, pero tampoco le creo a los demócratas. Sí, esa misma crisis que se está manifestando aquí es la que se manifiesta en el Perú, es la que se manifiesta en Guatemala, donde me informó un lector hace unos días que en realidad quienes le pegaron fuego al Congreso de Guatemala fueron las fuerzas de seguridad de Guatemala para tener una excusa y reprimir a los manifestantes pacíficos. En El Salvador, la llegada de Bukele, la clase política latinoamericana como aliada a la clase política estadounidense, bueno, pues está desfasada. Esta gente ya, los pueblos se cansaron de verlos a ellos enriquecerse, mientras el resto de la población empobrece y empobrece. Solo progresan los políticos del gobierno y sus aliados del sector privado.
Sí, yo creo que esta es una crisis sistémica y hasta dónde esto va o no va a repercutir, cómo se va a manifestar los 74 millones de seguidores que el presidente Trump demostró tener, eso es algo que hay que esperar. De entrada no es la costumbre de los republicanos de la derecha de hacer manifestaciones callejeras, de que le van a obstruir el gobierno, eso se cae de la mata. La palabra oposición lo dice así mismo, el que está en la oposición se opone a lo que hace el gobierno. Así es más o menos la cosa. Aquí lo que hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar la cuestión. Doña Carmen, de entrada me tomaré la libertad de rechazar sus definiciones de nihilista e iconoclasta. Recuerde que definir es limitar. En realidad no soy ninguna de esas dos cosas, lo que trato es de tener una opinión propia. Y es muy difícil en el mercado de la opinión pública actual usted tener una opinión, porque vale la pena aclarar que es absolutamente diferente opinar que tener una opinión. El que opina está a favor o en contra del gobierno o de la oposición. El que tiene una opinión es diferente. Él plantea cosas que ni el gobierno ni la oposición las tienen o las han contemplado y por eso pues uno se busca problemas. ¿Qué va a ocurrir aquí ahora? Es como, no me voy a incluir en el ejercicio de la bolita de cristal, pero sí se ve claro que el presidente Biden, el presidente electo Joe Biden, si realmente quiere hacer la diferencia, si realmente quiere hacer algo que impida que Donald Trump o alguien parecido a él tome el poder en esta nación nuevamente, tendrán que dejarse de cuentos. Ahora mismo todo está guindando en Georgia. Las elecciones suplementarias extraordinarias para el Senado de Georgia serán ahora en enero. De ahí se decidirá el control del Senado. Existe la posibilidad de que los demócratas ganen una de las dos de los dos escaños. Si ganan uno, pierden, porque los republicanos tienen 50, si tienen uno más tienen 51, consiguen la mayoría. Los demócratas deben ganarlo los dos para empatar a 50 con los republicanos, entonces que la vicepresidenta Kamala Harris emita el voto de desempate y de esa forma ellos controlan el Senado. Particularmente a mí me encantaría que ellos controlen el Senado. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo la teoría basada en la experiencia de que los demócratas generalmente ganan las elecciones para explicarnos que no pudieron hacer lo que querían porque los republicanos no lo dejan. Si ellos logran control senatorial, control absoluto del aparato del Estado, entonces vamos a ver qué excusas van a plantear. Pero lo que sí te adelanto es que excusas ya no pueden haber. Si el presidente Joe Biden viene con una nueva versión de las viejas excusas, me imagino que antes de 2 años estará pero muy mal parado. En los próximos 2 años vamos a ver qué hace él, a ver cómo se comporta el electorado en las elecciones de medio término, que será en el 22, en el 2022. Eso es lo que hay que esperar. ¿Qué va a hacer este hombre? Si realmente va a hacer alguna de todas las cosas que los demócratas ancestralmente han prometido y no han hecho, o si va a seguir con la misma cosa y escribirá su propio destino. Para mí esta no es solo la última oportunidad de Joe Biden a sus 78 años, también es la última oportunidad de la clase política estadounidense. Si no se ponen de acuerdo y hacen algo realmente significativo por esta nación, olvídenlo. Vendrá, si no Donald Trump, algo peor. Y desde luego lo van a acusar a él, al que venga, de ser lo más malo que hay, que hasta el diablo lo expulsó del infierno, pero no. El problema son ellos. Y para concluirte el asunto y para explicarte un punto que me han dicho mucha gente, no, que si tú estás apoyando a Trump, no, yo no apoyo a Trump. ¿Cómo puedo yo apoyar a Donald Trump? Bajo ningún concepto. Lo que ocurre es que yo entiendo que Donald Trump es un producto directo
del fracaso de la clase política. Entonces, la solución para eso no es volver a la clase política fracasada, que no ha admitido ningún error. Esta gente no ha admitido nada. Todo lo que ha ocurrido de Trump es malo. Después los rusos, y los rusos no funcionó. Después el impeachment, y después esto, y después la y over and over again. Y no han hecho nada. Vamos a ver qué hacen con el poder de nuevo en las manos. Esto es una oportunidad de oro. Lo que sí te aclaro es que si yo me veo en un callejón y tengo al frente al doctor Victor Frankenstein de la novela de Mary Shelley y a el monstruo que él creó, si me quedan 2 tiros en la pistola, le meto los 2 tiros al médico. Y me echo a correr y con el monstruo bregamos después. Tarde o temprano lo vamos a matar y cuando salgamos de él se solucionó todo. Pero si dejas vivo a quien creó el monstruo, ese sujeto puede crear cientos de otros monstruos. Eso es lo que está pasando aquí. La gente que creó el monstruo retomó el poder. Vamos a ver qué saldrá de aquí. Gracias de nuevo, doña Carmen, por su invitación. El 25 de noviembre de 1960 ocurrió en el país una de las tragedias más vergonzantes que estremeció a un país que durante 30 años vivió atemorizado, vivió sumido en el terror, en la falta, en la ausencia de libertades. No es que antes del 25 de noviembre de 1960 la locura de la tiranía no se hubiera expresado. Durante 30 años se expresó, tuvo manifestaciones hórridas, tuvo manifestaciones sencillamente vergonzosas, bárbaras. Pero al intervenir en este caso la hazaña vengadora de la tiranía y afectar 3 mujeres, la situación asumió unos matices que ya eran irreparables para el perdón o para la excusa y la complacencia. Eso no quiere decir que no solamente 60 años después, sino que durante estos 60 años hayan existido grupos que se han encargado de distorsionar los hechos y de imputarle a propias víctimas del Trujillato la autoría del asesinato de Patria, Minerva, María Teresa y Rufino de la Cruz, que fue el valiente salcedense que se atrevió a acompañar a las muchachas, como las conocían en Salcedo, como las conocían sus amigos, que tenían amigos en todo el país, acompañar a las muchachas a ver a sus esposos presos en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata. Rufino de la Cruz fue uno de esos héroes anónimos que se multiplicaron durante 30 años. Este caso de las Mirabal para algunos, como decíamos, ya fue irremisible, ya no había posibilidad de perdón e incluso entre los propios seguidores de Trujillo, aquel crimen estremeció. Hubo un proceso, como mencionábamos la semana pasada, el caso de Hacienda María, que hubo una instrucción, hubo una acusación de fiscal. Este fue el primer proceso televisado y difundido en la República Dominicana. Cuentan las empresas que entonces, recuerden que hace 60 años no es el país ni son las ciudades que ahora conocemos, cuentan que las ventas de televisores, de receptores de radio y de televisión aumentaron para ver ese proceso. Ahí hizo su debut un joven fiscal, Fefe Valera Benítez, que luego continuó haciendo historia en la República Dominicana por sus posiciones revolucionarias y liberales.
Los autores admitieron los hechos, explicaron cómo cometieron los asesinatos, cómo fue aquella manifestación de sadismo que afectaron 3 cuerpos de 3 mujeres. Una de ellas, una líder ideóloga de un movimiento revolucionario que aspiraba a la transformación del sistema político en la República Dominicana, como fue Minerva Mirabal Reyes. Vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de un documental hecho en Cuba hace unos años, pero que trata de explicar y de abarcar testimonios, manifestaciones que pueden hacerle entender mejor a las generaciones posteriores lo que significó aquello y lo que fue Minerva y lo que era la tiranía y el país en esa época, en ese momento político histórico. Así que queremos compartir en este 60 aniversario algunos fragmentos de ese documental. También es importante mencionar que este año el Poder Ejecutivo dispuso la concesión del exequatur a Minerva Mirabal Reyes. Para algunos innecesario, solo una especie de gesto, porque ella tuvo restricciones para estudiar y la universidad, entonces controlada, como todo estaba controlado por Rafael Leonidas Trujillo Molina, se opuso a otorgarle el exequatur y tenía persecución ahí adentro también de la academia. También es importante mencionar esos dominicanos y dominicanas que sirvieron de soporte, no solo los que tenían militancia política y militaban en el 14 de junio, sino personas como la familia Pimentel de Lemos en Puerto Plata, compuesta por José Eugenio Pimentel Lister y por Carmen Rafaela de Lemos Victoria Melín, que era la casa, eran los anfitriones donde las hermanas Mirabal llegaban, donde se cambiaban para ir a ver a los esposos, pero algo más, esta familia se encargaba de llevarle la comida a los presos a la fortaleza. Quizás el 80% de las personas que nos están viendo en este momento desconozcan lo que significaba entonces ese gesto de la familia Pimentel de Lemos, pero era un gesto que arriesgaba negocio, familia, amistad, estabilidad y la vida. De modo que vamos a compartir como un homenaje más a Patria, Minerva, María Teresa Mirabal Reyes y a Rufino de la Cruz. Vamos a compartir con ustedes, reitero, en este 60 aniversario, fragmentos de este documental. Adelante, Esmerlin y Carlos. República Dominicana en los años 50. El mundo la veía como una isla hermosa del Caribe y un buen lugar para visitar por sus lindas playas y su pueblo alegre, al que le encantaba bailar merengue. La realidad era bien distinta. El pueblo de la isla vivía aterrorizado con constante temor de perder la vida. Los grupos se reunían secretamente para hablar en voz baja de su oposición al régimen, evitando los oídos y ojos de la policía secreta del dictador. El dictador era Rafael Leonidas Trujillo, el peor tirano que ha conocido Latinoamérica, o quizás el mundo. Sus abusos, incluyendo la tortura y el asesinato, se habían agudizado a tal punto que nadie se atrevía a oponérsele.
amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hoy le traemos a ustedes una invitada muy especial que se conecta con nosotros desde México. Yo conozco pocas personas que tienen la capacidad de vivirlo todo tan intensamente y hacerlo todo tan bien. Angélica Novoa, quien desde México nos habla, porque siempre está presente en la vida cotidiana de nosotros, comentando en el Twitter, siempre presente con todos los dominicanos y además profesionalmente presente a través de cursos. Y ahora, pues aprovecha que está en México para apoyar las relaciones comerciales entre México y la República Dominicana a través de la Cámara Dominicana de Comercio en México. Bienvenida, Angélica Novoa. Cuéntanos un poco acerca de Gabimex y de cuáles son los objetivos de esta organización. Muchas gracias, Dayana, mi querida amiga y compañera de muchas luchas profesionales y otras utopías. Pues es un gusto en esta ocasión conversar contigo y con la audiencia de Metrópoli, un programa que también aprecio mucho como audiencia. Esta vez en mi condición de directora ejecutiva de la Cámara Binacional de Servicios y Negocios México y República Dominicana, Cabimex RD. Cabimex fue constituida aquí en la Ciudad de México, donde me encuentro, de acuerdo con las leyes de México, de los Estados Unidos mexicanos. Es una asociación civil que equivale en dominicana a decir una asociación sin fines de lucro y cuya finalidad es precisamente, como todas las cámaras de comercio, promover el intercambio comercial y de inversión bilateral entre nuestros dos países. La organización tiene ya 3 años de haberse formado y además un consejo directivo que lo preside con miembros del sector empresarial de ambos países y a título de presidente honorífico, la posición la ocupa siempre el embajador de República Dominicana en México. Esta iniciativa la idea empezó desde la misión encabezada por el embajador Pérez Memén, muy bien apoyada por los subsiguientes, tanto por el embajador González Pons, que en paz descanse, el embajador Martínez, actualmente en funciones, y ya dentro de pocos días vendrá en funciones, en atribuciones de embajadora, la primera mujer embajadora de República Dominicana en México, la señora Marisabel Castillo. De modo que esa idea de la Cámara parte de la embajada, somos un poquito hijitos de la embajada y como toda Cámara debemos apoyar las labores de la misión. Con la buena nueva, Tayana, de que pues asumí la posición en este mes y ya has visto que en este mes me han dado bastante tarea, bastante trabajo para estudiar y organizar la función, puesto que nuestras autoridades han pautado cuál va a ser el Plan Nacional de Competitividad, la estrategia de fomento a las exportaciones, tanto por ProDominicana como también por las autoridades de relaciones exteriores, de modo que ya lo que veníamos trabajando para el plan del año que viene lo estamos alineando conforme pues esos planes nacionales. Por supuesto tendremos que ver también los mexicanos, estamos viéndolo, pero además lo que a través de la membresía nos llega como inquietudes y por los propios trabajos de investigación que estamos haciendo. Sí, aunque en términos de México no está muy presente cuando hablamos de los mercados tradicionales de la República Dominicana, obviamente en inversión sí, cuando pensamos en Cemex, en Bepensa y muchísimas otras empresas que sí ya están presentes en la República Dominicana, ¿en qué áreas tú ves que hay más potencial para ese intercambio entre República Dominicana y México? Como bien dices,
En el área de inversión, República Dominicana es el cuarto destino de inversión de capital mexicano perdón, el noveno en toda Latinoamérica y el primero en el Caribe. De modo que, aunque siempre hay oportunidad para expandir, pues ya hay pues una razón importante para cuidar esas relaciones. Pero como bien dices, en materia de comercio, es decir, relación comercio, importación-exportación, pues la balanza se inclina a favor de México, no solo por su tamaño, el tamaño de su mercado, sino porque pues hay una serie de bienes relacionados con petróleo y derivados que siempre va a mantener la relación un poquito más a favor de México, como es natural, por la naturaleza de esos flujos. Sin embargo, pues sí hay nichos que en el tiempo que Cabimex ha estado funcionando, ha identificado y apoyado y hemos conocido por la propia membresía. Y precisamente lo que queremos trabajar es en que seamos nosotros en la Cámara que ayudemos a identificar y anticipar y apoyar pues a otros rubros y renglones. Hay experiencias en materiales que tienen que ver con materia prima para fabricación de ciertos productos en el área automotriz, también en el área alimenticia para suplir la demanda, sobre todo hotelera. Pero como bien te digo, eso ha sido como de generación espontánea y es lo que queremos trabajar en una planificación. ¿Cómo lo pensamos hacer? Pues obviamente primero tenemos que conocer la intención, la oferta exportable que hay de Dominicana a México y luego entonces haremos una serie por un lado, estudios, ya empezamos a encargar algunos de ellos. Tenemos un análisis de identificación de oportunidades de exportación de productos a la República Dominicana que realizó una empresa mexicana llamada Bratus para nosotros y estamos analizando, pero adicionalmente tenemos otras actividades como la semana que viene tenemos, y estás cordialmente invitada, igual toda la audiencia de Metrópolis, a un webinario que tenemos Cabimex y el Instituto OMG de la República Dominicana, donde nuestro invitado principal será el señor Abraham Weller. Abraham es un experto en comercio exterior, radicado en la ciudad de Veracruz, con amplia experiencia en temas de facilitación y logística. En una entrevista que publiqué, que hice en acento con él comentaba que en los años en que tú y yo empezábamos en estos afanes del comercio internacional, el gran desafío era el tema de los aranceles, ¿no? Y por eso nuestro país y México también se hicieron partes del acuerdo, de la ronda, siguieron la ronda de Uruguay, formaron parte del acuerdo multilateral y en el caso dominicano y mexicano, indistintamente de algunos acuerdos regionales o bilaterales. Pero en su opinión, y será muy interesante escucharlo el próximo martes, todos están invitados y en las redes sociales de Cabimex pueden ver que es Cabimex, así como se escribe, RD, pueden ver los datos de contacto. Él es de la opinión que en lo que las autoridades discuten de manera bilateral cuáles podrían ser futuros acuerdos entre los dos países, hay una oportunidad de desarrollo si le dedicamos atención al tema de logística. Y él sugiere, y será interesante oír cómo lo explica, que vayamos de lo particular a lo general, es decir, que pensemos, por ejemplo, el puerto de Veracruz, lógicamente el puerto mexicano más importante del Caribe, y uno o dos puertos de la República Dominicana y ver cómo a través de acuerdos de entendimiento se pueden mejorar algunas informaciones, pero también ver cómo los interesados tienen mejor información sobre la frecuencia, las capacidades de hacer carga consolidada y empezar a trabajar allí
mientras uno ve un poco cómo las autoridades se sientan a discutir las relaciones de manera oficial. Otro aporte que queremos hacer y también próximamente, creo que ya la semana que viene o un poquito más adelante empezaremos a darle la publicidad debida. Vamos a tener, Diana, para el primer trimestre, probablemente en días de febrero, un evento importante. Además del webinario que te comenté la semana que viene, que la idea es que tengamos un conversatorio, una plática cada cierto tiempo. Mi aspiración es que sea mensual y que tengamos a personas como Abraham y a ver si con el instituto hacemos esa dinámica de tiempo regularmente. Pero lo otro que te comento es un poquito más ambicioso. Es una rueda de negocios virtual. Estaba planificada para que fuera presencial, lógicamente. Pasamos por la pandemia al formato a distancia. Y en esa rueda, organizada por Cabimex y organizaciones mexicanas especializadas en temas de organización de eventos dedicados al comercio, pues vamos a desarrollar una serie de puntos, ¿no? De actividades, entrevistas entre empresas. Es decir, si una empresa dominicana se apunta para ser parte, no es simplemente una participación pasiva, sino que inmediatamente ese interesado se acerca. La organización del evento se va a encargar de hacerle encuentros de matchmaking, ¿cómo se dice en español matchmaking? De encuentros de oportunidades de negocios con al menos 4 posibles potenciales socios de negocio. O sea, la participación le da derecho a la empresa o a la persona, al importador, exportador, a ver al menos a cuatro personas que estén en su línea de negocios. Tradicionalmente se va a elaborar una lista de compradores potenciales en México, se van a hacer gestión de agendas tentativas, roadshow, e incluso también va a haber una serie de coaching especializado en temas de comercio, sobre los temas, las preguntas frecuentemente formuladas por un lado y el otro. Sobre todo, como bien decías, una oportunidad de mejoría en el conocimiento que tiene el inversionista o el comerciante o el suplidor mexicano sobre Dominicana como puerta del Caribe y viceversa. De modo que es un desafío y un gran trabajo para nosotros llevar las respuestas oportunas y ir eliminando las incertidumbres y las barreras informativas que definitivamente se pueden mejorar. Hay trabajos previos, por supuesto, trabajamos muy de codo a codo con Cadomex, que es la cámara espejo de Cabimex en la República Dominicana, y con una relación de colaboración y camaradería muy agradable con el señor Tony Sánchez. De hecho, con Tony vamos a, Dios mediante, a trabajar este proyecto y, por supuesto, invitando autoridades y instituciones dominicanas que no pueden faltar. Sí, me parece súper interesante el tema de la iniciativa desde el sector privado, porque qué bueno que instemos a que los gobiernos sean activos, pero necesitamos realmente también que el sector privado sea proactivo, y esa idea de vamos a probarlo empresa a empresa y vamos a ver con ejemplos concretos qué se puede lograr. Obviamente en nuestro país se está tratando, estamos hub logísticos, pero sin un mapeo y una relación más estrecha con el Caribe, eso no se puede llegar a hacer, pero hay potencial. Por ejemplo, Belice, que está cerca, tiene problemas de logística para vender a CARICOM, que es uno de sus mercados principales. Entonces, y siempre ha estado buscando opciones, que se alquilan un barco, que si buscan otras opciones. Bueno, tal vez un puente establecido vía México y República Dominicana le puede dar esas opciones. Pero hay que ser con ejemplos prácticos, como tú dices, de empresa a empresa. Sí, hay que ver los casos concretos, pues nos enseñan mucho, pero también las preguntas que llegan a la Cámara es interesante. Apenas tengo días en la función y
y cada interesado que se acerca, pues es un reto para aprender cómo en su línea de negocios se deben conseguir las respuestas. Con la ventaja, porque a veces los temas complicados también tienen su lado positivo y la pandemia va a redefinir un mundo nuevo. Hay muchos planteamientos, no solo por la duración de la pandemia, sino por lo que las lecciones que le deja al comercio internacional y probablemente eso genere en la región que antes llamaban, ¿te acuerdas? En los años 90 le decían la cuenca del Caribe, ahora le dicen el Gran Caribe, donde geográficamente nosotros de la escuela venimos con Centroamérica y Norteamérica pensando que México es Norteamérica y lo es, pero en términos marítimos sobre todo es Gran Caribe. Todos estamos mirando, volcados al Caribe y al Golfo, que es una extensión de ese cuerpo de agua. De modo que esa relación, digamos, natural, geográfica, pero además por las conexiones que ya existen, es decir, por la relación que tiene México con los Estados Unidos y particularmente con algunas ciudades de Estados Unidos con las que hace comercio a diario. Será muy interesante para tener una especie de gateway para los productos y servicios que vienen de nuestro país y de la región ampliada, pero además, cambios a los que hay que estar atento, Tayana. De repente, sí, como parece, la administración Trump va de salida y tendremos una nueva administración a partir de enero, presidida por el presidente Biden, pues la agenda de comercio del Partido Demócrata, que es totalmente diferente a la del republicano, genera una nueva oportunidad de ver dónde están las oportunidades y naturalmente la firma del TEMEC o el NAFTA.2, el Acuerdo de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, también es pues una oportunidad para la Cámara desarrollar oportunidades de valor agregado entre las cadenas que se puedan generar. De modo que el momento es bueno, es una tarea muy buena para realizar. Hay otras dimensiones que más adelante, en la medida en que las autoridades vayan indicando cuál es su voluntad a nivel diplomático, se pueden explorar y no quiero dejar de mencionar, porque sé que pues puede haber temor por el tamaño de México comparado con el tamaño del mercado dominicano, pero nosotros funcionamos cuidando los intereses como Cámara Bilateral de ambos países y sabemos que aunque quizás México pueda estar muy entusiasmado con un acuerdo de alcance parcial, como se ha hablado, hay que ver al final qué están dispuestas las autoridades a negociar y nosotros seguir y apoyar sus iniciativas. Por lo pronto, y ya esto a título más particular, yo soy muy entusiasta con la idea de la posibilidad de un acuerdo para evitar la doble tributación e intercambio de información fiscal, porque es un tema que académicamente he trabajado en los últimos años aquí en la Universidad de Anáhuac. Pero habrá que ver por dónde, como dicen en el Cibao, por dónde se van a apiar del caballo. Claro, además que hay oportunidades en el área de servicios, de exportaciones de servicios, porque tradicionalmente siempre vemos la parte de bienes, pero obviamente la industria creativa en México es uno de los sectores más fuertes. Que sí, también qué bueno que lo mencionas, porque como parte de los casi 6 años que tengo en México, he conocido pues la dimensión artística, cultural, como también justo la semana pasada ya estaba en León, en Guanajuato, que es el corazón de México. Conocí por tierra el Bajío, que es un poco, digamos, el Cibao mexicano. Yo me quedé impresionada porque pensé que iba a ir a una ciudad ganadera, agrícola,
moderna, desarrollada, lógicamente, por el tamaño que ocupa el Bajío, territorialmente es inmenso, pero me quedé sorprendida de conocer los clústeres que hay en la ciudad de León con temas de alta tecnología, es decir, es una ciudad que me la suponía simplemente ganadera, y lo es, pero además, y rodeada de agricultura, preocupados de que todo ese conocimiento se ha desarrollado con ideas basadas en la innovación tecnológica. De modo que a veces uno piensa en la industria creativa y piensa en los valores culturales tradicionales como la música, el arte, que también por supuesto entran, pero también a nivel de desarrollo de software, donde en República Dominicana hay pues profesionales muy competitivos, hay una gran oportunidad y algo que he vivido y es conocer, y algunos de ellos son parte de Caminex, a un grupo importante de dominicanos que han venido a prestar sus servicios profesionales en diferentes empresas multinacionales, personas que trabajaban en Dominicana, en esas empresas que normalmente tienen sede de dirección para Latinoamérica en todo México y vienen contratados, vienen, digamos, promovidos, muchos jóvenes dominicanos, a esas empresas de diferentes, o sea, de farmacéuticas, bienes de consumo, a trabajar también en el área metalúrgica, a trabajar como empleados de esas empresas a nivel regional, y ya he visto el último paso cuando son tan competitivos estos dominicanos que se independizan y siguen prestando el servicio en la escala regional desde este territorio. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos a recordarle a los amigos que el martes 17, ¿a qué hora? El martes 24 de 24. noviembre a las 4 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde en la Ciudad de México y a las 5 de la tarde en Santo Domingo tendremos al señor Abraham Weller de la ciudad de Veracruz, experto en relaciones, en comercio internacional, en comercio exterior, para hablar de oportunidades de exportación de República Dominicana a México, esperando que sea una serie auspiciado por el Instituto OMG. Los datos están tanto en las redes del instituto como en las redes de Cabimex. Bueno, pues ya ustedes saben, tenemos en Cabimex un punto de contacto para el mercado mexicano en México, y Angélica Novoa, su directora ejecutiva. Y además que tenemos conectividad directa, ¿verdad? Vuelos directos que ya se reanudaron a México, y ya no se necesita visa si se tiene. Ciudad de México, Santo Domingo, y Ciudad de México, Punta Cana. Ya ustedes saben. Muchísimas gracias, Angélica, por estar con nosotros, y cuando ya ese estudio esté finalizado, pues te comprometemos para que nos vengas a contar los productos potenciales para la exportación. Así que muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, era un placer. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía con Metrópoli, por Ready para Exportar. Nos vemos la próxima semana.